Ok, seguimos entonces con la revisión de los ejercicios vistos en clase. En esta oportunidad nos toca desarrollar una planilla de cálculo basada en una empresa de buses. Tenemos que calcular el consumo de combustible de los buses, tenemos los destinos, un número de pasajeros determinado por cada viaje que se realizó para cada destino, los valores de los pasajes. Vamos a establecer acá un pago al chofer, ¿cierto? Determinar si se obtuvieron o no ganancias y finalmente determinar a través de una función condicional el resultado. Primero que todo, para calcular el consumo de combustible necesitamos dos cosas: los kilómetros, la distancia, y el rendimiento, el consumo de combustible por cada kilómetro, ¿ya? Entonces, por cada litro. Aquí tenemos que la máquina en general tiene un promedio de 7 kilómetros por litro, así que si tengo la cantidad de kilómetros solamente tengo que dividir. Así que presiono el signo igual. Vamos a, antes de seguir con la, vamos a ampliar un poco esto para que aparezca mejor en el video. Entonces acá simplemente presionamos el signo igual, tomamos los kilómetros y los dividimos por el rendimiento o la cantidad de kilómetros por litro que da cada bus. En este caso debemos dejar fijo este valor, puesto que cuando arrastremos esta fórmula o esta función, queremos que efectivamente siga considerando los valores de las filas consecutivas, de las subsiguientes, pero no es el caso de acá. Queremos que se mantenga siempre fijo con este valor. Así que presionamos F4, Enter, y aplicamos al resto de las celdas. Ahora nos toca establecer el gasto de combustible en pesos, ¿ya? Es decir, simplemente tendríamos que tener el valor del consumo de la cantidad de litros y el valor por litro. Ambos elementos ya los tenemos, así que una aritmética simple nos ayudará a obtener el gasto de combustible. Multiplicamos el consumo de combustible por el valor del combustible, también lo dejamos fijo, Enter, y ya podemos arrastrar acá también, ¿ya? Acá se nos han desaparecido la línea inferior, así que simplemente tomamos este elemento, botón secundario, formato de celda, borde, aceptamos. Ahora tenemos que establecer entonces el pago al chofer. El pago al chofer va a ser una función condicional llamada función sí. La función sí tiene tres elementos: un valor o prueba lógica, que es una condición que se debe cumplir, una instrucción que se aplica si se cumple esa condición y una instrucción que se lleva a cabo si no se cumple esa condición. Para escribir una función sí, simplemente escribimos el signo igual, escribimos el nombre de la función, que en este caso es sí, y en el momento que empezamos a estructurar nuestra función, Excel empieza a entregarnos información de inmediato. Lo primero que nos entrega son todas las funciones que poseen sí en un rango determinado. Y además nos indica una breve descripción de la función. Ya en este caso está preseleccionada la función sí y nos indica acá en la barra amarilla y se comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. ¿Ya? Abrimos paréntesis y estos son los tres elementos que nos pide Excel: la prueba lógica, que es la condición, valor si es verdadero o valor si es falso. ¿Ya? En este caso lo que necesitamos evaluar es una función que evalúe, por ejemplo, el número de pasajeros. ¿Ya? Antes de poder estructurar nuestra función sí, necesitamos saber cómo vamos a hacerle el pago al chofer. El pago al chofer va a ser un pago dependiendo de las ventas que haga. Suponiendo que las ventas dependieran del chofer en este caso, queremos pagarle al chofer un porcentaje del, de las ventas o del consumo de combustible, del gasto de combustible, perdón. Queremos pagarle un porcentaje. Entonces, lo que el bus gaste en combustible, le vamos a pagar al chofer un porcentaje dependiendo de la cantidad de pasajes que haya vendido. En este caso vamos a poner una meta, la vamos a escribir acá, meta 25 pasajes.
25 pasajes. ¿Ya? Meta de pasajes, 25. 25. Porcentaje. Ok, porcentaje sobre meta. Vamos a darle un 7%. Y el porcentaje bajo la meta le vamos a dar solamente un 3%. Así tal cual. Esto lo podemos encerrar en una cuadrícula para que quede más ordenado. Y así nos va a permitir referenciar los valores. Entonces aquí tenemos la meta de 25 pasajes. Si se supera esta meta, le vamos a dar un 7% de ¿qué? Un 7% del gasto de combustible. No olvidar, el 7% de que siempre un porcentaje es con respecto a un valor, con respecto a un número. Así que este 7% va a ser con respecto al gasto de combustible. ¿Ok? Así que la función condicional debe evaluar si en esta celda se cumple que el número de pasajes sea mayor que 25, entonces tomará el 7% del gasto de combustible. Y si no se cumple, tomará el 3% del gasto de combustible también. Ok, comencemos a construir la función sí. Signo igual, el nombre de la función, abre paréntesis, y Excel siempre nos va a ir ayudándonos, pidiéndonos los tres elementos que necesitamos. En este caso nos pide la prueba lógica, que es la condición. La condición es que y hacemos un clic directo, ¿ya? Escribimos el signo mayor, que sea mayor que ¿qué? Que 25. Ahí está la condición. Si este valor es mayor que 25, entonces se cumple. Y si no, hay que hacer en el caso que no se cumpla otra acción. Hay que llevar a cabo otra acción. Entonces, la condición es que este sea mayor que este que está acá. Como vamos a arrastrar después la fórmula para no tener que trabajar de más, presionamos F4 para este valor. No así con este, porque este efectivamente tiene que ir evaluando las celdas hacia abajo. Pero acá siempre tiene que considerarlas, tiene que compararlas con este mismo valor. Así que presionamos F4 y ya está lista la condición. Ahora, si nos fijamos, Excel, para pasar al siguiente elemento de los tres que necesitamos, nos pide escribir punto y coma. Una vez que hemos escrito punto y coma, nos pide el valor si es verdadero. Si es verdadero, es decir, si este efectivamente es mayor que este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el gasto de combustible y lo vamos a multiplicar por un 7%. En este caso, como vamos a arrastrar, también dejo fijo este valor, F4. Punto y coma para pasar a qué sucederá si no se cumple esta función. Si no se cumple esta condición, entonces vamos a tomar el mismo gasto de combustible y lo vamos a multiplicar por solamente un 3%. También lo dejamos fijo puesto que vamos a arrastrar. Todos los elementos que quedan fuera de la matriz por lo general van fijos, ¿ya? Cuando se requiere arrastrar posteriormente. Solamente si se va a arrastrar es que se deben fijar los valores. Terminamos nuestra función y aplicamos. Ya simplemente basta con arrastrar. Y aquí se habrá aplicado un 7% o un 3% dependiendo si acá era sobre 25 o no. ¿Ok? Luego la ganancia de la máquina entonces va a ser una operación aritmética en la que se van a sumar todos los ingresos y por otro lado todos los egresos y se van a restar entre sí. Así que lo mejor es en este caso abrir un paréntesis para sumar todos los ingresos. Si reviso mis columnas, veo que el único ingreso que tengo es la venta de los pasajes. Así que en este caso tengo el número de pasajeros por el valor del pasaje, eso va a representar el ingreso. Entonces tengo número de pasajeros por el valor del pasaje. No hay nada que dejar fijo porque posteriormente necesitamos que evalúe los dos valores siempre hacia abajo en las filas consecutivas. Así que eso, cierro el paréntesis. Eso representa mis ingresos. A mis ingresos debo restarle los egresos. Así que acá sumo los egresos dentro de este paréntesis. Y los egresos serían el gasto de combustible, ¿cierto? Más
porque estoy sumándolo, más el pago al chofer, más la mantención de la máquina. Cierro paréntesis y tengo listo ya la función, o la fórmula en este caso. ¿Ok? Acá tuvimos una mantención tan grande de la máquina que superó todos nuestros ingresos, por lo tanto quedamos con saldo negativo. Acá en resultados vamos a escribir una función sí que determine, ¿ya?, según la ganancia, si fue un resultado exitoso o fracaso. En este caso vamos a decir si hubo utilidades sobre un monto determinado, ya se va a denominar o se va a escribir en forma automática logrado. Y si no, no logrado. En forma automática dependiendo de lo que salga aquí. ¿Cómo va a quedar entonces? Si supera las utilidades, meta de utilidades, o de ganancia, meta de ganancia. Meta de ganancia va a ser el monto sobre los, digamos que los 50.000. Sobre los 100.000. Y escribimos ahí 100.000. También lo cuadriculamos. Entonces, si la ganancia es mayor o igual que 100.000, entonces que escriba acá logrado. Si no, que escriba no logrado. Construye una función condicional para esto. Si ganancia mayor o igual que este valor, que 100.000, lo dejo fijo, entonces, punto y coma, si es verdadero, escribo, comillas, logrado. Cierre comillas. Punto y coma. Y si es falso, escribo, comillas, no logrado. Cierre comillas, cierre paréntesis, enter. Automáticamente ha detectado que este valor efectivamente está incluso con saldo negativo. Arrastramos esto hacia abajo y me escribe automáticamente todos los que lo lograron, y si los revisamos efectivamente son aquellos que superan los 100.000. Logrado 157, todos los logrados son aquellos que superan la meta de 100.000. Entonces tenemos la utilidad de una función condicional que sirve para evaluar una condición cualquiera y para llevar a cabo cualquier instrucción si es verdadero, o cualquier instrucción si es falso, ¿ya? Bien, ese es el principio o una introducción a la función condicional sí. Bien, ahora vamos a establecer los valores máximos de cada uno de estos elementos. Me posiciono donde quiero el resultado. Inicio. Máximo de kilómetros. Hago yo mismo la selección. Enter. Luego el valor mínimo. Inicio. Mínimo. Nuevamente. Ahora si quiero replicar esto en forma horizontal, lo único que tengo que preocuparme para poder arrastrar y hacer todo muy rápidamente es que las columnas estén consecutivas. Efectivamente, gasto de combustible, número de pasajero, valor de pasaje, pago a chofer, mantención de la máquina, ganancia de la máquina, así que es bastante simple. Simplemente arrastro y tengo todo listo, ¿ya? Aplicaremos también un formato condicional que me escriba directamente los números, o sea, los resultados no logrados y logrados con color rojo, los no logrados, y azul los logrados, como lo hicimos en uno de los videos anteriores. Para esto selecciono nuevamente el rango de celdas, voy a la pestaña inicio, formato condicional, resaltar reglas de celdas, texto que contiene, ya que lo que vamos a analizar es texto. Finalmente escribo la primera, no logrado, no logrado, no logrado, y como yo solamente quiero que se escriba con color rojo y ninguna otra propiedad, ninguna otra característica, simplemente me voy a fuente, color rojo, negrita, acepto. Y como vemos ya se han aplicado de color rojo todos los no logrados. Vuelvo a seleccionar el grupo de celdas para crear la segunda regla para los logrados. Inicio, formato condicional, resaltar reglas de celdas,
texto que contiene, y escribo ahora logrado. Logrado, formato personalizado, fuente de la letra y todo lo que tiene que ver con el texto, y escribo con un color azul, también en negrita, aceptar. Aquí acepto. Aquí ocurrió un pequeño fenómeno que es, al parecer, una conjunción de formato condicional. Vamos a revisarlo. Administrar reglas. Vamos a eliminar estas que tenía antes. Eliminar regla. Aquí. Esta es. Efectivamente, logrado está con azul. No logrado está con rojo. Por algún motivo se aplicó de todas maneras. Vamos a eliminar la celda no logrado. Eliminar la regla. Acepto. Vamos a eliminar también administrar reglas. Vamos a eliminar esta regla. Verifico. Nuevamente iniciamos el proceso, formato condicional. Resaltar regla de celdas, texto que contiene, y ponemos logrado. Logrado. Ok. Lo que sucede es lo siguiente. Aplica la regla porque se aplica el formato a las celdas que contienen el texto, no que son iguales a. Entonces acá nos sirve la opción regla, la regla que texto que contiene. Es decir, formato condicional, no me sirve texto que contiene, me sirve es igual a. Es igual a, y aquí puedo escribir logrado. Solamente las que digan logrado, porque la opción es iguales que logrado. Y acá logrado va a ser de color azul, negrita, acepto. Acepto. Y ahora vuelvo a seleccionar y puedo aplicar la nueva regla, que también la voy a aplicar del tipo es igual a. Es igual a no logrado. En principio no discrimina entre mayúscula y minúscula. Y acá le vamos a un formato personalizar que diga solamente color rojo. Acepto. Ok. Entonces tenemos ahí un formato condicional y dos funciones condicionales del tipo sí, que se han aplicado. Una para el pago al chofer, que determina, vamos a analizarla nuevamente. Acá en la parte superior podemos ver que si E8, que es esta celda es mayor, ese es el signo mayor, que H3 fijo, H3 está acá, si es mayor que 25, punto y coma, entonces D8 multiplicado por H4, o sea, un 7%. Y si no, punto y coma, D8, el mismo valor, multiplicado por un 3%. Y ahí se acaba la función. De tal manera que esta celda siempre está evaluando si este valor es mayor o no que 25. Si es mayor que 25, mayor o igual, mayor que 25, aplica un 7% al gasto combustible, y acá se escribirá entonces el 7% en el pago al chofer. Luego, la ganancia de la máquina es una función, una aritmética, una resta simple, y acá hay una función sí, que examina si esta celda es mayor o menor que un monto determinado, y si es mayor o igual, escribe logrado, simplemente un texto, y si no, escribe no logrado. Seguiremos viendo el uso de la función sí en ejercicios posteriores. Nos vemos.